se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, nos sentimos felices, contentos, felices, muy pero muy agradecidos por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias porque me has elegido para que pueda ser el predicador no solamente de esta noche, sino también de esta iglesia del aire, y poder así llegar a muchos corazones con el precioso y maravilloso mensaje de tu palabra. Señor, hoy tenemos un tema maravilloso. El tema de hoy es para engordar los huesos, y te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda venir en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda grabar este mensaje en nuestros corazones, para que podamos tener la dicha de conocerte y poder acercarnos más a ti cada día más. Oh Señor, gracias por todo lo que nos das, y ayúdanos mucho en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a trazar el tema de esta ocasión. Les digo que el tema de hoy es riquísimo, demasiado sabroso, demasiado nutritivo. Por lo tanto, les animo para que abran bien sus oídos, principalmente los oídos del alma, porque el tema de hoy es radiante, es un tema enriquecedor, y que miles y miles de adventistas todavía no han entendido. Por lo tanto, vamos a trazar este tema de la siguiente manera. El título del tema de hoy es el rol de Cristo en el plan de salvación. ¿Sabían ustedes, hermanos, cuáles fueron los pasos que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre? ¿Sabían ustedes cuántos pasos Cristo tuvo que dar para poder salvar al ser humano de la desgracia en la cual cayó, que se llama pecado o perdición eterna? ¿Sabían ustedes que Cristo tuvo que dar varios pasos en el plan de la salvación para salvar al hombre? Justamente eso es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Entonces, la primera pregunta que vamos a tratar es la siguiente: ¿cuál fue el primer paso que Cristo tuvo que hacer para salvar al pecador? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Y me tienen que seguir, hermanos, porque vamos a construir un tema precioso y maravilloso. Por lo tanto, les ruego que
me sigan. Muy bien, vamos a responder entonces cuál es el primer paso que Cristo tuvo que hacer para salvar al pecador. Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 14. Vayan conmigo y busquemos juntos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y ahí vamos a encontrar un pasaje muy, pero muy interesante. Dice el versículo 14 de Juan 1 así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 lo vamos ahora a conectar con Gálatas 4:4. Entonces vamos a buscar rapidito Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver qué encontramos acá. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces ya tenemos dos pasajes, Juan 1:14 y Gálatas 4:4. El tercero que vamos a buscar es Primera de Timoteo 3:16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Noten ese detalle, hermano. Ese detalle es muy, pero muy trascendental. Sigue diciendo: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien, según estos tres pasajes que acabamos de leer, el primer paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre fue su encarnación. Lo primero, el primer paso que Cristo sí o sí tuvo que dar para salvar al hombre fue hacerse hombre. Dios se manifestó en la carne, como dice aquí Primera de Timoteo 3:16. Ese fue el primer paso que Cristo tuvo que dar en pro de la salvación del hombre. Ahora, ¿sabían ustedes qué palabras les dijo Jesús a su Padre antes de su encarnación? ¿Sabían ustedes que Jesús se dirigió a su Padre antes de venir a este mundo y instalarse en el vientre de María, antes de dejar el cielo? ¿Sabían ustedes qué palabras Jesús le dirigió a su Padre minutos antes de su encarnación? Vamos a buscar. Se encuentra en la palabra de Dios y se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. Y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y ahora viene el versículo 7, subrayen con letras rojas, con un rojo intenso, porque el versículo 7 es preciosísimo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito,
de mí. Aquí encontramos, mis amados, las palabras que Jesús le dirigió a su Padre minutos antes de dejar el cielo y venir a este mundo a instalarse en el vientre de la que iba a ser su madre. Entonces ya tenemos un detalle muy, pero muy importante aquí. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, qué versículo del Antiguo Testamento se escuchó en los ámbitos celestiales momentos antes de la encarnación de Cristo? Esto sí que va a ser novedoso para muchos. Abran bien sus oídos, hermanos, porque lo que ahora viene es riquísimo, sabroso, pero al mismo tiempo bastante especial. ¿Sabían ustedes que entre los ángeles del cielo se escuchó un versículo del Antiguo Testamento minutos antes que Jesús deje el cielo y venga a este mundo a encarnarse? ¿Sabían ustedes? ¿Y cuál fue ese versículo que se escuchó? Les voy a decir dónde está y vamos a buscar juntos. Abran ustedes, busquen ustedes en sus Biblias Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 20. Isaías capítulo 59, versículo 20 fue el versículo que se escuchó entre los ángeles no caídos, entre los ángeles del cielo, entre los querubines, entre los serafines, entre todos los habitantes del cielo. Se escuchó, hermanos, Isaías 59, 20. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice Isaías 59, 20? Lo vamos a leer despacito para no perdernos el detalle que hay aquí. Dice así Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Oh, mis amados, alabado sea el nombre del Eterno. ¿Sabían ustedes que este versículo se escuchó entre los ángeles del cielo minutos antes de que Cristo tome la naturaleza humana? ¿Sabían eso? Y noten qué es el tremendo mensaje que transmite este pasaje. Dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Y qué dice más? Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Eso quiere decir, hermanos, que Cristo venía del cielo a encarnarse acá, pero ¿para quiénes? Para aquellos que estén dispuestos a darle la espalda al pecado. Eso es lo que dice Isaías 59, 20. O sea, que Cristo no se encarnó para que tú y yo sigamos practicando el pecado. No, mi estimado hermano, Cristo no tomó la naturaleza humana para que el hombre siga ensuciándose en el lodo del pecado. No, Cristo tomó la naturaleza humana para que tú y yo le demos la espalda al pecado y podamos correr a los brazos del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo yo sé que este versículo se escuchó en los ámbitos celestiales minutos antes de la encarnación de Cristo? ¿Saben cómo yo sé? Porque la señora White lo dice. Solamente que lo dice en una cita que no está traducida
al español. Está en una fuente que nunca se tradujo al español. La cita se encuentra en Señales de los Tiempos, 29 de mayo de 1901, y dice así: al venir el cumplimiento del tiempo, debía manifestarse en forma humana. Tenía que ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad. Y ahora viene, escuchen el detalle precioso que viene ahora. Y en el cielo se escuchó la voz que decía: vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Oh, mis amados, aquí está la clave. ¿Para qué Cristo vino a este mundo en su encarnación? ¿Para qué tomó la encarnación? ¿Saben para qué? Para que tú y yo le demos la espalda a la iniquidad o al pecado. Esa fue la razón. Muy bien, entonces ya tenemos el punto número 1 bastante bien claro. ¿Cuál fue entonces el primer paso que Cristo tuvo que hacer para salvar al hombre? El primer paso que Cristo tuvo que hacer para salvar al hombre fue tomar la naturaleza humana. Ese fue el primer paso. Ahora, vale la pena que nos hagamos otra pregunta. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar la naturaleza humana? Qué interesante pregunta. ¿Y dónde será que está la respuesta a esta pregunta? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Hebreos capítulo 12. Si ustedes me pueden acompañar y podemos leer juntos. Dice claramente Hebreos 12:29 lo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está un detalle clave, mis amados. ¿Qué es Dios según Hebreos 12:29? Según Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. O sea, que si Cristo aparecía como Dios, nos fulminaba, nos exterminaba. Por eso Cristo tuvo que tomar la naturaleza humana. Esta fue la razón. En Hebreos 12:29 nos dice cuál fue la razón, o una de las razones por las cuales Cristo tuvo que tomar la naturaleza humana. O sea que, en otras palabras, Cristo usó la naturaleza humana como un cascarón para esconder su divinidad. Ahí está un detalle demasiado clave, demasiado crucial. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, que Isaías 33:14 nos da también la misma razón que nos da Hebreos 12:29? Para que ustedes puedan ver conmigo, para que podamos leer juntos, busquen conmigo Isaías 33, versículo 14, y vamos a encontrar la misma idea, solamente que dicho de otra forma. Noten lo que dice Isaías 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora viene, noten, hermanos, este tremendo detalle. ¿Quién de nosotros morará
con el fuego consumidor. Ahí está. Noten, hermanos. O sea que Hebreos 12:29 es un reflejo. Es un reflejo de Isaías 33:14 y 15. Noten lo que dice, hermano. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y ahora hace la misma pregunta, pero dicho de otra forma. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ah, mis amados, qué tremendo detalle encontramos aquí. ¿Saben una cosa, hermano? Hay miles y miles de evangélicos esparcidos en todo el mundo que están diciendo de que cuando una persona muere va al infierno y va a arder eternamente y para siempre. Yo les quiero decir que eso es al revés. Eso no sucede con los impíos. Eso sucede con los justos. Los justos son los que van a ir al cielo y van a arder por toda la eternidad. Es completamente al revés. Acá lo dice, yo no estoy inventando nada. Acá dice que son los justos los que van al cielo y van a estar en la presencia de un fuego consumidor eternamente. Eso es lo que encontramos aquí. Y en el versículo 15 dice, ¿quiénes son los que van a arder eternamente? Entre comillas, ese arder eternamente. Noten lo que dice el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y ahora dice el versículo 16. O sea, el que tiene las características del versículo 15. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Oh, mis amados, aquí encontramos algo grandioso. ¿Quiénes son entonces? ¿Cuál es entonces el motivo por el cual Cristo tuvo que tomar la naturaleza humana? Porque de lo contrario nos fulminaba en cuestión de segundos o de milésimas de segundos. Ahora, quiero leerles una cita del deseado de toda la gente, página 104, que dice así: la divinidad fulguró a través de la humanidad doliente cuando Cristo le venció a Satanás en el desierto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el deseado, página 104, dice claramente que cuando Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque Cristo está, en ese momento dice que grandes chispazos de la divinidad salían de la parte humana de Cristo? ¡Qué tremendo, mis amados! Así como cuando el sol quiere entrar por el dormitorio cuando uno abre una cortina, más o menos así es lo que sucedió. Grandes ráfagas de luz, esa luz poderosa que es parte de la divinidad de Cristo, dice el deseado, página 104, que impresionaron ese momento
los ojos de Satanás estando allí en el desierto con Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué Dios más maravilloso que tenemos! ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no exaltarlo si tenemos un Dios que hizo posible nuestra redención? Ahora, vamos a responder otra pregunta clave también. ¿Cuál fue el primer propósito de la encarnación de Cristo? Esta es otra pregunta bastante interesante. Vamos a ver cuál fue el primer propósito de la encarnación de Cristo. Y se encuentra en Isaías 59:2. Isaías 59:2, un versículo bastante conocido, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, tenemos aquí claramente, cuál fue la primera razón, mis amados, de por qué Cristo tuvo que tomar la naturaleza humana. O sea, el primer propósito de la encarnación de Cristo. Y acá dice que como el pecado hizo separación entre el cielo y la tierra, Cristo tuvo que unir. Cristo tuvo que unir lo que el pecado separó. Y ahora, mis amados, vale la pena que haga una aclaración muy interesante con esto. Saben, hay muchos, pero muchísimos cristianos que usan mal la palabra religión. Por lo general nosotros decimos, ¿usted de qué religión es? ¿Usted pertenece a alguna religión? Saben, mis amados, yo les voy a explicar en esta ocasión que esa es una pregunta que está muy mal hecha. ¿Saben por qué? Porque la palabra religión viene del griego religar. Religar es unir algo que estaba roto. Eso es religión. Entonces, lo que Cristo hizo con su encarnación al convertirse en un puente entre el cielo y la tierra, eso es religar. Él volvió a unir algo que estaba roto. Y lo que se rompió fue el cielo con la tierra. Y como el pecado hizo una separación, un tremendo abismo entre ambos, Cristo con su humanidad volvió a unir lo que estaba roto. Entonces, acá tenemos, mis amados, el primer motivo, la primera razón por la cual Cristo tuvo que encarnarse. Y Isaías 59:2 lo tenemos que relacionar con Juan 1:51. Busquen un poco conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 51. Y noten que vamos a encontrar una linda relación entre los dos pasajes. Dice así, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Y ahora bien, hermano, escuchen ahora el detalle clave, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Noten, hermanos, qué detalle precioso encontramos acá. Acá encontramos la misma figura que Jacob vio en su sueño. O sea, la escalera que une el cielo con
la tierra. Pero yo les pregunto, ¿cuándo se construyó esa escalera? ¿Cuándo se construyó? Se construyó esa escalera cuando Cristo tomó la naturaleza humana. Por eso es que en el versículo 51 dice, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque Cristo ya había tomado la naturaleza humana y estaba entre los hombres. Entonces, mis amados, ya tenemos el primer propósito de la encarnación de Cristo. Lo tenemos en los dos versículos que ya leímos. Ahora, mis amados, vamos a responder una pregunta preciosa. Esta pregunta que vamos a responder ahora es demasiado clave. Y dice así: ¿qué significado tiene para nosotros la humanidad de Cristo? ¡Qué linda pregunta! ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros la humanidad de Cristo? La respuesta se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, y dice así: la humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. ¿Qué es todo para nosotros, mis amados? ¿Escucharon lo que leí o quieren que les repita? Les repito para asegurar el detalle. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Y ahora viene, es la gran cadena áurea que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué verdad más preciosa tenemos aquí. ¿Qué dice acá, mis amados? Acá dice que la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. Imagínense un poco, Dios se hizo hombre. Eso es algo grandioso, eso es algo maravilloso. Dios se identificó tanto con la raza humana que Él vino a ser uno con nosotros, tomando nuestra misma naturaleza. ¡Qué verdad más gloriosa! Dice acá que es la gran cadena áurea que une nuestras almas con el Dios del cielo. Ahora, ¿cuál fue el segundo paso que Cristo dio en el plan de la salvación? ¡Qué interesante pregunta! El punto número 1 entonces ya está muy, pero muy claro. ¿Cuál fue entonces, repasando, cuál fue entonces el primer paso que Cristo dio para salvar al hombre? Su encarnación. Él tomó la naturaleza humana y al tomar la naturaleza humana se convierte en el sumo pontífice, porque sumo pontífice significa constructor de puentes. Él se convirtió en el puente que une el cielo con la tierra, que es lo mismo que la escalera que menciona el versículo 51 de Juan 1, o la escalera que Jacob vio en visión también. Ahora, ¿cuál fue el segundo paso que Cristo dio en el plan de la salvación? Tienen que acompañarme para responder esta pregunta. Me tienen que acompañar a Romanos. Busquen conmigo Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Y ahora viene el detalle clave. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí está. ¿Cuál fue entonces, mis amados, el segundo paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre? El segundo paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre fue obediencia perfecta a la ley de Dios. ¡Qué extraordinario, mis amados! Cristo fue obediente desde la cuna hasta la cruz. ¡Qué extraordinario! ¡Qué detalle más glorioso tenemos acá! Por esa razón, Él pudo decir estas palabras magistrales que aparecen en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y dice el versículo 30 del capítulo 14: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y ahora, hermano, ojo con el súper detalle que viene. Noten, mis amados, el bombazo que Jesús le va a tirar a Satanás en la cabeza al decir esto. Y él, o sea, Satanás, nada, absolutamente nada tiene en mí. ¡Qué extraordinario, mis amados! O sea, en otras palabras, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene ninguna acusación que levantar contra mí. ¿Por qué? Porque yo obedecí la ley de Dios tal cual como el cielo exige. Alabado sea el nombre del Eterno. Qué Dios más maravilloso tenemos nosotros los cristianos. ¿Cómo no exaltar y adorarle a ese Dios tan maravilloso? Y por eso también en el versículo 10 de Juan capítulo 15 pudo decir: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¡Qué Dios más glorioso tenemos nosotros los cristianos! ¿Cómo no enriquecernos y gozarnos con ese Salvador tan maravilloso que tenemos? Ahora, busquen conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 8. Otro pasaje que nos habla del segundo paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, tenemos un versículo cortito pero precioso. Y dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Qué extraordinario, mis amados! Entonces, el segundo paso que Cristo tuvo que dar fue obediencia perfecta e intachable a la ley de Dios. Eso era lo que la ley exigía. Ahora, mis amados, vamos a responder otra pregunta crucial que tiene que ver con este punto número 2. ¿Qué fue lo que Cristo destruyó con su vida de obediencia perfecta? Noten un poco. ¿Qué fue lo que Cristo destruyó con su obediencia perfecta a la ley de Dios durante su permanencia en este mundo?
¿Qué fue lo que Cristo destruyó con su vida de obediencia perfecta? La respuesta se encuentra en Cristo Triunfante, página 293, y dice así: por su vida perfecta demostró la falsedad de las afirmaciones de Satanás, quien constantemente acusaba a todos los que intentan obedecer la ley de Dios. Noten, mis amados, qué extraordinario, qué detalle más glorioso encontramos aquí. O sea que cuando Cristo vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, ¿qué fue lo que destruyó con eso? Destruyó todas las acusaciones que Satanás le hacía a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, que se esforzaban por obedecer la ley, pero muchas veces caían. Noten lo que dice acá: destruyó la falsedad de las afirmaciones de Satanás, quien constantemente acusaba a todos los que intentan obedecer la ley de Dios. Noten, mis amados, qué tremendo y qué glorioso es esto al mismo tiempo. Entonces, ya tenemos los dos pasos. El primer paso fue su naturaleza humana. Y el segundo paso fue una vida intachable, una vida perfecta a la obediencia de la ley de Dios. Ahora, hermano, ¿cuál fue el tercer paso que Cristo dio? ¿Cuál fue el tercer paso que Cristo dio? Vamos a responder esta pregunta yéndonos a Romanos. Noten lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh, mis amados, ¿cuál fue entonces el tercer paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre? El tercer paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre fue su muerte. Ahí está, mis amados. Ese fue el tercer paso que Cristo sí o sí tuvo que dar. ¿Para qué? En pro de nuestra salvación. Acá lo dice claramente, que fuimos reconciliados con Dios, pero por la muerte de su Hijo. Ahora, qué fue lo que Cristo destruyó con su muerte? Otra pregunta interesante. Y para responder a esa pregunta tenemos que ir a Hebreos. Acompáñenme por favor a Hebreos, porque vamos a buscar un versículo preciosísimo. Hebreos 2:14. Noten lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y ahora viene, escuchen bien el detallazo que vamos a ver ahora. Para destruir por medio de la muerte, noten ese detalle, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oh, mis amados, alabado sea el nombre del Señor. Qué gloriosa verdad encontramos acá. ¿Qué fue lo que Cristo destruyó con su muerte? Destruyó nada más y nada menos el imperio de la muerte. ¿Y quién era el amo de ese imperio? ¿Quién era
el rey o el señor de ese imperio, la última parte del versículo 14 dice quién era. Era nada más y nada menos que el archienemigo de Dios y de los hombres, el diablo o Satanás. Oh, mis amados, qué extraordinario, qué hermoso es saber que Cristo con su muerte destruyó la misma muerte. Por eso es que si ustedes van conmigo al libro de Apocalipsis, si ustedes van conmigo al capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 17 en adelante, vamos a encontrar algo extraordinario. Y noten lo que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y ahora viene, el versículo 18 es capital. El versículo 18 es pivotal. El versículo 18 es clave, pero clave mayúscula. Dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo, ¿qué dice? Las llaves de la muerte y del Hades. Noten, mis amados, o sea que cuando Cristo murió, con su muerte, Él le arrebató a Satanás el imperio de la muerte. Él le quitó a Satanás las llaves. Y ahora Jesús es el que tiene las llaves de la muerte. ¡Qué extraordinario, mis amados! Pero ¿saben una cosa? Jesús nos dio un anticipo de eso. ¿Sabían ustedes cuando Jesús nos dio un breve anticipo de que le iba a robar a Satanás las llaves de la muerte? ¿Saben cuándo? Cuando le resucita a Moisés. ¡Claro! Cuando le resucita a Moisés, ya nos dio nada más y nada menos que un anticipo de lo que iba a ser arrancarle de las manos de Satanás esas llaves. ¡Qué extraordinario, mis amados! Y no menos glorioso fue cuando Cristo le resucitó nada más y nada menos que a su gran amigo Lázaro. También nos dio un anticipo de lo que iba a ser Apocalipsis 1:18, la última parte. Oh, mis amados, qué extraordinario, qué Dios más maravilloso tenemos. ¿Cómo no unirnos a Jesús? ¿Cómo no unirnos a aquel que no conoce de derrota? ¿Cómo no unirnos a aquel que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de que tú y yo vivamos con Él para siempre y por toda la eternidad? Oh, mis amados, vamos a ya está respondida la pregunta de qué fue lo que Cristo destruyó con su muerte. Ahora vamos a responder otra pregunta más. ¿Qué más destruyó Cristo con su muerte? Mensajes Selectos, tomo 1, página 400. Tiene la respuesta a esta pregunta. La victoria que ganó con su muerte destruyó para siempre. Noten, destruyó para siempre el poder acusador de Satanás
sobre el universo y silenció sus acusaciones de que la abnegación era imposible en Dios. Noten, mis amados, qué extraordinario. Noten qué flor de detalle encontramos acá. ¿Qué nos dice acá la inspiración? Acá nos dice que con su muerte, Cristo no solamente destruyó la muerte y le arrebató a Satanás las llaves, sino que también destruyó para siempre. ¿Qué cosa? El poder acusador de Satanás sobre el universo. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz, a Satanás se le termina para siempre la facultad de ir a otros mundos a tentar. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de Cristo, él podía todavía ir. Y el ejemplo más claro de eso lo encontramos en Job, capítulo 1, donde él entra al cielo con el propósito de acusar. O sea que antes de la muerte de Cristo, Satanás tenía acceso al cielo. Él podía entrar y salir sin problema. Pero después de la muerte de Cristo, se le acabó, se le cerró esa posibilidad, y dice la cita que se le cerró para siempre. Nunca más Satanás podía entrar al cielo como acusador de nuestros hermanos. Y dice también que silenció sus acusaciones de que la abnegación era imposible en Dios. Noten, mis amados, qué tremendo detalle. O sea que con su encarnación, con su vida perfecta y con su muerte, con esos 3 pasos, Cristo destruyó las acusaciones que Satanás levantaba contra él de que la abnegación era imposible en Dios. Qué tremendo detalle, mis amados. Ahora, vamos al cuarto paso. ¿Cuál fue el cuarto paso que Cristo tuvo que dar en pro de tu salvación y de la mía? Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. En Primera de Corintios capítulo 15 encontramos el cuarto paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre. Dice Primera de Corintios 15:14 así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y no solamente nuestra predicación, sino también nuestra fe. O sea, ¿cuál fue entonces el cuarto paso que sí o sí Cristo tuvo que dar para salvar al hombre? El cuarto paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre fue levantarse de entre los muertos. El hecho de que Cristo se levante de los muertos, o sea, su resurrección, es el cuarto paso que Cristo sí o sí tuvo que dar en pro de tu salvación y de la mía. Y ahora podemos leer también el versículo 15, que es una continuación del 14, y dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco
Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Oh, mis amados, acá tenemos entonces el cuarto paso que Cristo tuvo que dar para salvarte a ti y a mí. Ahora vamos a responder otra pregunta que tiene que ver con este cuarto paso. Y es la siguiente: ¿qué representa la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Sabían ustedes qué representa la resurrección de Cristo para ustedes y para mí? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 295, y dice así: la resurrección de Cristo fue una figura. Noten ese detalle. ¿Qué fue la resurrección de Cristo? Fue una figura de la resurrección de todos los que duermen en Él. Oh, mis amados, esta es la esperanza del cristiano. Qué hermoso es saber que tenemos una esperanza bendita en Cristo Jesús. Así como Cristo se levantó de los muertos, así también Él va a levantarle a aquellos que durmieron en Él. ¡Qué extraordinario, mis amados! Por eso es que en 1 Corintios 15, versículo 20, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y ahora viene una palabrita clave. Escuchen bien esta palabrita porque es súper clave. Primicias de los que durmieron es hecho. Noten, mis amados, aquí el apóstol Pablo dice lo mismo que dice Evento de los Últimos Días, página 295. Solamente que la señora White en Eventos dice figura, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20 dice primicias, pero son casi sinónimos. Oh, mis amados, qué extraordinario. Pero ahora viene la parte más preciosa. Ahora viene la parte más linda. ¿Cuál fue el quinto paso que Cristo tuvo que dar en la salvación del hombre? Aquí tenemos, mis amados, una pregunta crucial. ¿Cuál fue entonces el quinto paso que dio? La respuesta a esa pregunta la encontramos en Romanos. Vamos a ir otra vez a Romanos, capítulo 8, versículos 34. Romanos capítulo 8, versículo 34 responde: ¿cuál fue el quinto paso que Cristo tuvo que dar para salvar al hombre? Dice el versículo 34 así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí está. Noten, más aún el que también resucitó. Y ahora viene el detalle que viene ahora, nos va a servir como quinto paso. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, mis amados, ¿cuál fue entonces el quinto paso que Cristo tuvo que dar para salvarte a ti y a mí? Aquí está la respuesta a la pregunta. El quinto paso que Cristo tuvo que dar para salvarnos fue
su intercesión. Oh, mis amados, aquí llegamos a un punto crucial. Este es un detalle clave. ¿Cuál es entonces el quinto paso que Cristo tuvo que hacer para salvar al hombre? El quinto paso fue ascender al cielo e interceder por cada uno de nosotros. Ahora, ustedes saben cuál de todos los pasos que Cristo dio, ¿cuál es el más importante? ¿Quieren que respondamos esa pregunta? Vamos a responder esta pregunta, mis amados, con una cita gloriosa que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 543. Esta es una cita bombástica, mis estimados hermanos. Es real, a mí me sorprende y me deja asombradísima esta declaración. Dice así: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial. Ojo, noten esa palabrita. ¿Qué quiere decir esa palabrita esencial? ¿Ustedes creen que esencial es lo mismo que importante? No, no puede ser jamás sinónimo. Esencial quiere decir que es mucho más que importante. Dice acá, es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Noten, mi estimado hermano, o sea que la intercesión de Cristo es tan esencial como lo fue su muerte, como lo fue su vida perfecta y como fue su resurrección y su encarnación. O sea que todos los pasos que Cristo dio fueron esenciales. No podemos decir que uno fue más importante que otro. No, eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque todos los pasos fueron fundamentales y esenciales. Ahora, ¿por qué la intercesión de Cristo es tan vital para nosotros? ¡Epa, mis amados! Escuchen bien lo que se viene ahora porque es grandioso. A mí me va a agarrar mal de Parkinson, mis amados, pero de felicidad cuando les diga por qué la intercesión de Cristo es tan vital para nosotros. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en nuestra elevada vocación, página 52, y dice así: cualquiera, noten hermanos, cualquiera, no importa si tú tienes cargo o no tienes cargo en la iglesia, cualquiera que rompa con el pecado. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Cualquiera que rompa con el pecado y se coloque bajo la bandera de Cristo, será apoyado por las intercesiones de Cristo. ¡Qué extraordinario, mis amados! En este momento es que yo quiero que me agarre mal de Parkinson, porque estoy temblando, pero de felicidad. Noten, mis amados, este tremendo detalle que encontramos acá. Cualquiera que rompa con el pecado, cualquiera que se divorcie del pecado, cualquiera que le dé la espalda a la iniquidad, cualquiera que renuncie a las obras de las tinieblas y se coloque bajo la bandera de Cristo, que es su ley, dice la promesa, dice la cita, que será apoyado por las intercesiones de Cristo. Y ahora viene, como nuestro mediador, siempre nos tiene en cuenta en sus intercesiones, como necesario era
que nos redimiera con su sangre. Y ahora viene, hermano, lo que viene ahora es clave pero gigantesca. Escuchen bien el tremendo detalle que viene ahora. Si Él nos abandonara por un solo instante, o sea, si Él dejara de interceder por un solo instante, escuchen lo que va a pasar. Satanás estaría listo para destruirnos. Pero qué tremendo, mis amados, lo que dice acá. Noten un poco por qué la intercesión de Cristo es tan vital para nosotros. Dice acá claramente por qué. Porque si Cristo se olvidara de interceder por ustedes y por mí, Satanás nos va a destruir. Satanás nos va a destruir, pero por completo, sin dejarnos ni siquiera un pedacito de la uña del dedo con vida. Pero no, mis amados, no es poca cosa esto. ¿Y saben a qué nos lleva esta declaración? Esta declaración nos lleva sí o sí al capítulo 17 de Juan. ¿Y por qué al capítulo 17? Porque en el capítulo 17, versículo 11, tenemos lo mismo que dice aquí la señora White, pero en esta ocasión dicho por el Divino Maestro. Noten lo que dice el versículo 11 de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y ahora viene, ojo con lo que va a decir ahora. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en el versículo 15 repite lo mismo que en el 11. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Noten, mis amados, por qué es tan esencial la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Dice acá claramente, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, que si Cristo se olvidara de interceder por nosotros, Satanás nos va a destruir. Nos va a destruir, pero por completo. Ahora, vamos a responder otra pregunta más. ¿Por quiénes Cristo intercede? Qué interesante esta pregunta. Vamos a responder. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1165. Una cita inspirada. Dice así: cuando seamos tentados a pecar, recordemos que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario. Noten, mis amados, qué receta más hermosa nos da el Espíritu Santo. ¿Cuál es la receta que el Espíritu Santo nos da a nosotros cada vez que seamos tentados a pecar? Dice acá que tenemos que recordar que Jesús está en el cielo, en el santuario, intercediendo por nosotros. Y ahora noten lo que dice: cuando repudiamos nuestros pecados y vamos a Él por fe, noten, ¿qué hace Cristo? Noten lo que Cristo hace cuando yo le doy la espalda al pecado y corro a sus pies por la fe. Noten, Cristo toma nuestros nombres en sus labios y los presenta a su Padre, diciendo: los he esculpido en las
palma de mis manos. ¡Qué extraordinario, mis amados! Yo no puedo leer una cita como esta sin parar y exaltarle al Creador, porque realmente es grandioso. O sea, ¿qué hace entonces el Señor Jesús cuando nosotros acudimos a Él después de que le dimos la espalda al pecado? Él dice que toma nuestros nombres en sus labios y lo presenta a su Padre. ¿Y qué le dice a su Padre en oración? Le dice: los he esculpido en las palmas de mis manos, los conozco por nombre, y se da la orden a los ángeles para que los protejan. Oh, mis amados, qué extraordinario. Esto sí que es grandioso y fantástico. Entonces, vamos a repasar un poquito. ¿Por quiénes Cristo intercede? Por aquellos que le dieron la espalda al pecado y acuden a Jesús por la fe. Y en el momento en que son tentados, ellos acuden al Señor. ¿Y qué dice que Jesús hace? Jesús toma su nombre en sus labios, intercede ante el Padre y les dice: los conozco por nombre, los tengo esculpido en las palmas de las manos. Y después de decir eso, se da la orden, se le da a los ángeles la orden para que vengan y nos protejan con sus alas poderosas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Satanás estaría listo para destruirnos si Cristo no hace eso. Imagínense, mis amados, qué extraordinario. Ahora, ¿sabían ustedes qué en realidad quiere decir Jesús cuando le dice a su Padre: los he esculpido en las palmas de mis manos? ¿Saben? ¿Quieren que les demuestre con la Biblia qué es lo que en realidad Él le está diciendo a su Padre con esas palabras? Noten lo que dice Isaías 49, versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Pero Isaías 49, 16 lo tenemos que encadenar con Cantar de los Cantares. Noten un poquito, vamos a buscar Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, explica Isaías 49, 16. Dice, Cantares 8, 6, dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Oh, mis amados, ¿qué en realidad le está queriendo decir Jesús a su Padre cuando le dice: los tengo esculpido en las palmas de mis manos? En realidad lo que le está diciendo es: les llevo en mi corazón, son parte de mi ser, son parte de mis entrañas, son parte de mi corazón. Eso es lo que le está diciendo Jesús a su Padre. Ahora, ¿por quiénes Cristo no intercede? Otra pregunta que vale la pena responder. ¿Por quiénes Cristo no intercede? Y vamos a ver, la respuesta está en Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Por quiénes Cristo no intercede? Cristo no intercede, según Juan 17, 9, por los mundanos.
Por ellos Cristo no intercede. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que Cristo interceda por nosotros? Vamos a ver un poquito rapidito algunos de ellos. Vamos a mencionar 3 solamente, por falta de tiempo. En el capítulo 17 de Juan lo podemos encontrar a esos 3. Primer requisito se encuentra en Juan 17:16. ¿Qué dice? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál es el primer requisito según el capítulo 17 de Juan para que Cristo interceda por nosotros? No ser del mundo, no ser mundano. Mucho ojo, mi estimado, porque este es un detalle clave. Vamos al versículo 17, porque en el versículo 17 vamos a encontrar otro requisito que debemos tener para que Cristo pueda interceder por nosotros. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es entonces otro requisito que debemos tener? La santificación. Debemos avanzar en el proceso de la santificación. Y el tercer requisito, por mencionar 3, hay más, pero por mencionar 3, se encuentra en el versículo 26 de Juan capítulo 17 también. Y dice así, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el otro requisito que debemos tener? El tercer requisito es poseer el amor de Cristo. ¡Qué extraordinario, mis amados! Ahora, la última pregunta. Vamos a responder la última pregunta que tiene que ver también con el tema de la intercesión de Cristo o el quinto paso que Cristo dio en el plan de la salvación. ¿Qué abarca la intercesión de Cristo? Recibiréis poder, página 307, y dice así: es la cadena de oro que une al creyente finito con el trono del Dios infinito. ¡Qué hermosa figura, mis amados, encontramos acá! ¿Qué abarca la intercesión de Cristo? Dice acá que es la cadena de oro que une al creyente finito con el trono del Dios infinito. Y cuán agradecido, hermanos, tenemos que estar que ni Satanás ni sus ángeles pueden romper esta cadena. Esta cadena de oro no lo puede romper nadie. ¿Por qué? Porque es la cadena del invencible, es la cadena del eterno, es la cadena de oro de aquel que no conoce de derrota. Y dice más, el agente humano por quien Cristo murió para salvarlo importuna el trono de Dios, y su petición es asumida por Jesús. ¿Qué dice acá que hace el creyente? El creyente importuna el trono de Dios y su petición lo acepta o lo asume el Señor Jesús. Y noten cómo termina diciendo: Cristo coloca su justicia del lado
del que implora con sinceridad. Y la oración de Cristo se une con la del suplicante humano. Oh, mis amados, qué extraordinario. Aquí tenemos, mis estimados hermanos, todo lo que abarca la intercesión de Cristo. O sea, noten lo que sucede, hermanos. Los dos pasos, las dos ofrendas, por decirlo así, que Cristo llevó al cielo fue, número uno, su vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Y número dos, su sangre. Esas dos cosas Cristo llevó al cielo. Cuando nosotros oramos, Cristo mezcla esos dos méritos, su vida perfecta y su sangre, mezcla con nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que puedan ser aceptadas. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¿Cómo no adorarle al Cristo de la gloria? Aquí entonces tenemos, mis amados, el rol, el papel de Cristo en el plan de la salvación. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Me gocé, crean que me gocé enormemente al trazar este tema con ustedes. Ojalá que el Espíritu Santo pueda usar este tema para prepararnos y darnos la idoneidad que necesitamos para vivir con Jesús por toda la eternidad. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar para cerrar este tema. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, nos sentimos felices, dichosos, contentos, porque nos has dado el privilegio de poder presentar un tema más de tu palabra a esta congregación de la Iglesia del Aire. Nos sentimos contentos y felices, Señor, porque tenemos un Salvador maravilloso. Cuán extraordinario eres. Y el tema de hoy nos reveló cosas gloriosas. El tema de hoy nos mostró cuál fue el rol que Cristo tuvo que desempeñar para salvar al hombre. Hoy hemos visto los 5 pasos que Cristo tuvo que dar para poder salvar al pecador. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que podamos valorar lo que Cristo hizo. Que lo que Cristo hizo por nosotros pueda ser algo grandioso. Pues que lo podamos escribir con letras de fuego en las tablas de nuestros corazones. Para que cada vez que Satanás nos quiera llevar al pecado, podamos recordar este tema tan pero tan maravilloso, y principalmente la última parte, que es demasiado trascendental y que hoy por hoy es verdad presente para el pueblo, para tu pueblo que está esparcido por toda la faz del planeta. Oh Señor, quiero orar en forma muy especial por la señora Paredes, que hoy a la tarde tuvimos la dicha de colocar en sus manos un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Oh Señor, te pido por esta señora que tú utilices este material para abrirle los ojos del entendimiento, para que muy pronto ella también pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y también te pido por el policía, por la mujer policía que hoy también
me confirmó que va a querer el conflicto de los siglos para el último sábado de este mes, de tal manera que podamos también llevarle a ella y ella también se pueda enriquecer espiritualmente hablando. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho, fortalécenos mucho, sigue bendiciendo esta cadena, sigue bendiciéndole a los hermanos. Oramos también por la hermana Elizabeth, que tú le bendigas en su salud, que tú les puedas tonificar y fortalecer muchísimo. También te pido por el hermano José, que tu bendición también le alcance a él y que tú puedas intervenir de una manera fantástica en su vida, de tal manera que él pueda conseguir grandes victorias para la gloria y la honra de tu nombre. Dejamos todo en tus manos y acompáñanos en este sábado precioso que podemos vivir a tu lado. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.